Cuando regresé, mi nieto me detuvo y susurró: «Abuela, vi a mamá y al señor Ortega, el vecino, en el cuarto de Triques mucho tiempo». Eché un vistazo discreto y no podía creer lo que veía. No armé un escándalo, simplemente cerré la puerta con llave y fingí que en la casa había una presencia maligna, rogándole a la esposa de él que viniera a hacer una limpieza espiritual. 5 minutos después. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Le pagué al taxista con el resto del cambio, con una mano sosteniendo el bolso de viaje contra la cadera y con la otra abrazando con cuidado la bolsa de papel llena de dulces de leche. Ya me imaginaba a Emiliano, mi nieto querido, gritando de alegría y corriendo a abrazarme. Son sus favoritos. El viaje a las aguas termales con mis amigas terminó antes de lo previsto. Fue una coincidencia afortunada. Una de ellas tuvo un imprevisto, así que la aerolínea nos permitió cambiar el vuelo y regresar un día antes. Empujé el portón de hierro pesado, pero en vez del sonido de pasitos corriendo hacia mí, me recibió un silencio extraño. «Emiliano, ya llegué», llamé en voz baja, llena de entusiasmo. No hubo respuesta. El silencio prolongado empezó a ponerme inquieta. Dejé el bolso en el escalón de la entrada y eché un vistazo alrededor. Entonces lo vi, un cuerpecito escondido detrás del bugambilias espeso junto al muro. Era Emiliano. Salió corriendo, pero no con la alegría de siempre. Corría como un animalito asustado, su carita antes sonrosada, ahora estaba pálida. Me jaló para que me agachara, se puso de puntitas y acercó sus labios temblorosos a mi oído. «Abuela, vi a mamá y al señor Ortega del lado entrar al cuarto del trastero hace mucho rato». Sus palabras fueron como un mazazo invisible directo a mi cabeza. La bolsa con los dulces se me cayó al suelo. Por un instante no pude respirar. Pascual Ortega, el vecino de al lado, el que venía seguido a ayudar a mi hijo con arreglos, y Dulcy, mi nuera, la madre de Emiliano. ¿En el cuarto del trastero hace mucho rato? Me agaché, mi mano un poco rígida acarició el cabello de mi nieto. «Seguro tu mamá le pidió ayuda para buscar algo, mi amor», dije. Pero ni yo misma creí esa mentira. Los ojos inocentes del niño me miraron con duda y preocupación. Él sabía. Los niños tienen un sentido aterradoramente agudo para detectar las mentiras. Lo convencí de entrar primero a la casa, prometiéndole que iría enseguida después de guardar unas cosas en el patio. El niño obedeció, pero volteaba a mirarme a cada paso. Cuando la puerta de la cocina se cerró tras él, respiré hondo. Dejé el bolso sobre el escalón y caminé en silencio hacia el cuarto del trastero al fondo del patio. Entonces escuché la risa de Dulcy, pero no era su risa alegre de siempre al jugar con Emiliano. Era una risa coqueta, secreta, sucia. Contuve la respiración, me acerqué de puntitas y miré por la rendija de la puerta. La escena que vi congeló mi sangre. Dulcy y Pascual Ortega, enredados el uno en el otro sobre un montón de cobijas viejas. Su ropa tirada por todos lados, encima de unas cajas llenas de polvo. La imagen era vulgar, explícita y brutalmente clara. Sentí una furia y una vergüenza que nunca antes había experimentado. Me zumbaban los oídos. Quería patear la puerta, gritar al mundo entero la traición, arrastrar a esos dos desgraciados a la luz del día. Pero entonces, un pensamiento helado recorrió mi espalda. Si hacía un escándalo ahora, tendrían tiempo para inventar una excusa, para vestirse, para armar una historia absurda. No quedaría evidencia. El mundo solo oiría una pelea familiar más, y yo sería la suegra vieja y celosa. Retrocedí, con tanta suavidad que ni una hoja seca crujió. Mi mano temblorosa tanteó la pared al lado. Y entonces mis dedos tocaron un candado de hierro grande, de esos que mi difunto esposo usaba para cerrar el gallinero. Aún colgaba de un clavo oxidado. La mano que antes temblaba ahora estaba firme con una determinación aterradora. Lo tomé, pasé el arco del candado por los 2 aros de metal oxidados de la puerta, y lo cerré. Los 2 adúlteros dentro no se dieron cuenta de nada. Ellos seguían absortos en su fiesta pecaminosa,
sin saber que ya estaban atrapados. Miré hacia el patio de enfrente. Vi la casa de la familia Ortega, y entonces otro nombre vino a mi mente: Doña Remedios, la esposa de Pascual Ortega. En todo el vecindario, todos conocían a Doña Remedios. No solo vendía hierbas y aceites para masajes tradicionales, también se dedicaba a limpias y exorcismos. Se decía que podía ver cosas que la gente normal no veía, que podía comunicarse con el más allá. Aunque yo nunca creí en esas cosas, todo el barrio la respetaba y confiaba en ella profundamente. Y en ese instante, una idea loca, audaz, pero perfecta en cada detalle, se encendió en mi cabeza. Mis manos temblaban mientras deslizaba el dedo por los contactos del celular. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo retumbar en mis oídos. Tenía que actuar. Tenía que convertirme en la mejor actriz del mundo. Inhalé profundamente 3 veces, tratando de controlar mi respiración, tratando de invocar una desesperación auténtica en mi voz. Llamé. El teléfono apenas sonó una vez cuando contestaron del otro lado. ¿Quién habla? La voz de Remedios sonó grave y algo altanera. Solté todo de golpe, con la voz quebrada y llena de miedo. Señora Remedios, soy yo, Elena. Ayúdeme, por favor. Algo está pasando en mi casa. El cuarto de triques al fondo del patio se cerró solo con seguro. Yo escucho ruidos raros adentro. Gemidos, rasguños espeluznantes. Como si un demonio estuviera encerrado ahí. Por favor, venga a ayudarme ya. Pude oír un ruido al otro lado de la línea, y luego la voz de Remedios se volvió seria. Doña Elena, cálmese. No se acerque a esa puerta bajo ninguna circunstancia. ¿Me oyó bien? Voy para allá. En 10 minutos estoy ahí con todo mi equipo. La primera parte ya estaba cumplida. No perdí ni un segundo más. Salí corriendo al patio, me despeiné con ambas manos. Luego tomé aire y empecé a gritar. ¡Dios mío! ¡Un fantasma! ¡Hay un fantasma en mi cuarto de triques! Corrí hacia el callejón, con las manos en la cara, el cuerpo temblando. La puerta de la casa de Doña Pepa, justo enfrente, se abrió de golpe. Ella salió corriendo, aún con la escoba de barrer en la mano. ¿Qué pasa, Elena? ¿Qué le ocurre? Le agarré el brazo. ¡Un espíritu, Pepa!, susurré, con la voz temblorosa como si estuviera a punto de llorar. Se cerró solo por dentro. Escuché lamentos desde adentro. Ya llamé a Doña Remedios. Ella está viniendo a hacer una limpieza espiritual. Eso fue suficiente. Esas 2 palabras, espíritu y Doña Remedios, eran la chispa perfecta. La noticia se esparció más rápido que el fuego en temporada seca. Una puerta se abrió, luego otra. Algunos jóvenes curiosos del vecindario corrieron al lugar, ya con sus celulares levantados, listos para grabar. Varias vecinas se juntaron, murmurando y especulando, cada una agregando un poco más de drama al cuento. Entre el alboroto, escuché la voz de doña Chloe diciéndole a alguien al lado, con tono de experta: «Se los dije, la semana pasada oí ruidos raros de ese lado a medianoche. Pensé que eran gatos callejeros en celo. ¿Quién iba a imaginar?». Una multitud se formó rápidamente frente a mi casa, cada vez más grande. Algunos ya estaban haciendo transmisiones en vivo por Facebook, con titulares sensacionalistas. Terror, casa de doña Elena está embrujada, próximamente en vivo el exorcismo. El escenario estaba montado a la perfección. La audiencia estaba completa y ansiosa. Yo, en medio de todos, seguía interpretando mi papel de anciana pobre y asustada, pero por dentro, mi corazón latía con un ritmo frío y lleno de poder. Por un momento, ya no lo pude soportar más. No podía soportar ver esas caras curiosas ni los teléfonos apuntando hacia mí. Me di la vuelta, dándoles la espalda a todos, y me apoyé en la columna de piedra, fría como el mármol. El bullicio de la multitud pareció alejarse, desvanecerse, y mi mente, sin pedirme permiso, empezó a vagar hacia otros días, hacia otra vida que alguna vez creí real. Una imagen volvió, nítida como una gota de rocío al amanecer. Dulcie, cuando recién se había casado con mi hijo, estaba sentada en la mesa de la cocina. La luz de la mañana entraba por la ventana y se reflejaba en su cabello negro azabache. Estaba pelando una naranja con cuidado para mí, sus manos hábiles quitando con paciencia cada hebra blanca diminuta,
Sé que a usted no le gusta el sabor amargo, me dijo, y luego me sonrió, una sonrisa limpia, sin dobleces, mientras me llamaba con ese apodo cariñoso que ella misma inventó, mamita. Ese apodo, alguna vez, hizo que este corazón viejo se derritiera. El recuerdo cambió de escena. Eduardo, mi hijo, acababa de volver de la obra, con la cara cubierta de polvo de cemento, pero con los ojos brillando de alegría. Siempre traía en la mano una flor silvestre, una margarita amarilla o una ramita de flor de jara que arrancaba al paso. No decía palabras románticas, simplemente colocaba la flor en el cabello de Dulcie y le daba un beso suave en la frente. Y yo, sentada en un rincón, sonreía satisfecha, creyendo que había entregado a mi hijo a una mujer que realmente lo merecía. Y luego mi pequeño Emiliano. Lo veía acostado en el piso, dibujando con crayones una figura torpe. Era un dibujo de nuestra familia, 3 monitos de palitos, todos agarrados de la mano, debajo de un sol amarillo gigante con cara sonriente. Ese dibujo, símbolo de nuestra simple felicidad, todavía está pegado con orgullo en la puerta del refrigerador. Mi mente volvió a vagar, esta vez hacia la casa de enfrente, la familia Ortega. Recordé la temporada de huracanes del año pasado, cuando el viento se llevó varias tejas del techo de mi casa. En medio de la lluvia y el vendaval, fue Pascual quien, sin pensarlo 2 veces, subió al techo resbaloso para ayudar a Eduardo a poner las tejas de vuelta. Cuando terminó, empapado y sudando, solo se rió y movió la mano como quitándole importancia. «Va, somos vecinos, doña Elena, no hay de qué». Y Remedios, su esposa, tampoco era una desconocida. Recuerdo que una vez me trajo un frasco de mole espeso y fragante y hasta me compartió la receta secreta de su familia con toda generosidad. Apenas en la última Pascua, nuestras 2 familias compartieron una carne asada en este mismo patio, justo donde estoy parada ahora, donde está a punto de caer el telón de esta tragedia. Pero luego, como una mancha de tinta negra cayendo en un vaso de agua clara, otras imágenes empezaron a esparcirse, ásperas y sospechosas, tiñendo de sombras esos recuerdos puros. Fue también en aquella carne asada. Recuerdo que cuando Pascual contó un chiste malo, Eduardo solo sonrió con cortesía, pero Dulcie soltó una carcajada, una risa alta, aguda, casi chillona, y se inclinó hacia Pascual, un movimiento que parecía natural, pero que fue demasiado cercano, demasiado íntimo. En ese momento pensé que solo era una chica alegre y sociable. También recuerdo un domingo por la noche, cuando estábamos todos reunidos cenando. Vi a Dulcie enviando mensajes por debajo de la mesa, sus pulgares deslizándose por la pantalla con rapidez. Cuando le pregunté en tono casual, «¿Con quién hablas que estás tan sonriente?», se sobresaltó y escondió el celular de inmediato. «Ah, con mi prima, mamita. Me está preguntando unas cosas». Sus mejillas se pusieron rojas como un tomate. Vi claramente su incomodidad, pero decidí dejarlo pasar. Me dije a mí misma que no debía meterme demasiado en la vida privada de mi nuera. Y una vez, hace apenas unos meses, tengo un recuerdo tan nítido que aún duele. Volvía del mercado y encontré a Pascual en mi patio, con unas pinzas en la mano. Dijo que venía a devolverle una herramienta a Eduardo. Al marcharse, Dulcie lo acompañó hasta la reja. Al pasar entre unas macetas, él puso la mano en la cintura de Dulcie, un gesto que, quizás, podría considerarse como cortés. Pero esa mano se detuvo allí. Se quedó un segundo más de lo necesario, o tal vez 2. Sus dedos rozaron ligeramente la tela del vestido. La mirada que compartieron en ese instante, al recordarla ahora, me estremece. No era la mirada de 2 vecinos. Estaba llena de suciedad, de promesas silenciosas. Yo lo vi, pero me giré. Me mentí a mí misma diciendo que era solo mi imaginación. Un pum seco retumbó. El portazo del Datsun me trajo de vuelta a una realidad cruel. Doña Remedios había llegado. Bajó del coche, contrastando de forma absurda con el caos del lugar. Vestía de lino blanco de pies a cabeza, con su cabello negro recogido en un moño impecable. Su rostro era serio como el de una jueza a punto de dictar sentencia, sin una sola expresión. Llevaba en la mano una maleta de cuero vieja y desgastada que parecía pesar mucho. Cruzó la reja sin siquiera mirar al grupo de gente que se apartaba como si fuera agua. Su mirada se clavó en un solo objetivo,
Yo. Caminó directo hacia mí, con esos ojos negros, afilados como cuchillos, penetrándome. «Señora Elena», dijo con voz grave y autoritaria, «¿dónde está esa bruja?» No respondí, no tenía que hacerlo, solo guardé silencio, levanté lentamente mi mano temblorosa y señalé la puerta de madera cerrada del cuarto de Tríquez. Doña Remedios no dijo nada ante mi gesto, simplemente pasó de largo y se detuvo frente a aquella puerta maldita. Colocó la maleta sobre las baldosas con solemnidad, como un sacerdote preparando un sacrificio. Enseguida, el murmullo del callejón se apagó por completo. La multitud parecía hipnotizada, todos los teléfonos móviles alzados, apuntando hacia ella, listos para capturar cada instante del ritual que estaba por comenzar. Se arrodilló de un solo lado y abrió la cerradura de la maleta. El sonido del clic metálico rompió el silencio absoluto. Dentro no había amuletos baratos ni papeles amarillos chillones como los que se ven en los puestos. Las herramientas de Remedios parecían profesionales y antiguas. Sacó con cuidado un manojo de salvia seca atado con cuerda de yute, una campanita de plata que, a pesar de su tamaño, se notaba pesada, una botella de vidrio con un líquido tan claro como agua destilada, y finalmente una cruz de madera de granadillo, pulida por los años y el uso. No tenía prisa. Cada movimiento era lento, pausado, con un aire ceremonial. Me entregó el manojo de salvia. «Enciéndala», dijo con voz firme. No era una petición, era una orden. Mi mano, que ya había recuperado cierta firmeza, volvió a temblar al tomar la cerilla. No era por miedo, era por la espera. Encendí el fósforo. Una pequeña llama surgió, iluminando las venas marcadas de mi mano vieja. Acerqué la llama a las hojas secas. El fuego prendió, y Remedios tomó de inmediato el manojo encendido, agitándolo frente a la puerta del cuarto. Una nube espesa de humo blanco, con un olor fuerte y terroso, comenzó a colarse por cada rendija de la madera. Entonces ella comenzó a hablar. No era su voz normal, era un cántico profundo, con palabras antiguas en latín que no comprendía, pero cuyo tono imponía respeto y algo de terror. «Fuera espíritus malignos, Satanás, retrocede». Su voz fue aumentando, resonando en todo el callejón, y la multitud contuvo aún más la respiración. Al terminar el conjuro, destapó la botella, que para todos ya era agua bendita, y salpicó unas gotas brillantes sobre la puerta de madera. Mientras salpicaba agua, ella gritó con fuerza, con la voz cortante, señalando directamente la puerta. «En nombre de la pureza de esta casa, de esta familia, les ordeno que se manifiesten». Finalmente, tomó la campanita de plata. Con un movimiento firme, la sacudió 3 veces. El sonido de la campana fue claro, agudo, como si atravesara la carne, cortando cualquier otro ruido y, al parecer, también todos los pensamientos de quienes estábamos allí. Todo el callejón contuvo la respiración, ni siquiera se oyó una tos. En ese silencio, Remedios se giró para mirarme. Sus ojos negros brillaron con un destello extraño. Asintió suavemente, una señal sin palabras. «Es hora, señora. Abra la puerta». Este era mi momento. El momento que había preparado, que había esperado. Di un paso adelante. Mi mano sosteniendo la llave ya no temblaba. Introduje la llave en la cerradura de hierro. El sonido del metal chocando resonó claramente en el silencio mortal. Giré la llave. El clic seco y decidido sonó como una sentencia. La cerradura se abrió. Retrocedí un paso, dejando el escenario principal a Remedios, y ella, sin una pizca de duda, empujó la puerta con todo su cuerpo. La puerta se abrió de golpe. En el primer segundo reinó un silencio absoluto. Y luego, como si fuera parte de un guión, decenas de luces de flash de teléfonos iluminaron al unísono la oscuridad húmeda del interior, transformando mi escenario improvisado en un juicio transmitido en vivo. Ellos quedaron clavados en el lugar por la luz. Dulcie, con el cabello despeinado, el vestido torcido, intentaba desesperadamente cubrirse con una manta vieja y polvorienta. Y junto a ella, Pascual, el esposo de Remedios, completamente desnudo,
con los ojos desorbitados y el rostro paralizado por el shock repentino. Un grito salvaje brotó de la garganta de Dulcie al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Está claro que hay verdades que solo se revelan cuando todo está en silencio. Y si quieres escuchar hasta el final, quédate con historias que duelen. Pero ahora, sigamos con mi historia de venganza. El silencio se hizo trizas. La multitud estalló como una bomba. Se oyeron jadeos de asombro, insultos vulgares y, lo más cruel de todo, carcajadas estruendosas llenas de burla. «Dios mío, ese fantasma lo conozco», gritó alguien entre la multitud y todo el callejón rompió en risas. «Enfoca bien la cara para que se haga famoso», animó otra voz juvenil mientras los flashes no dejaban de brillar. Vi a Pascual torpe, como un pollo degollado. Agarró a toda prisa un pantalón arrugado del suelo, tratando de meter una pierna pero perdió el equilibrio y cayó de bruces sobre un montón de trastos. Esa escena patética y humillante fue grabada por al menos 20 celulares, desde todos los ángulos. En medio de todo ese caos, ya no miré a los dos culpables, miré a doña Remedios. Ella permanecía inmóvil, el rostro blanco como una hoja de papel, sin el gesto severo y enigmático de una exorcista. La máscara de autoridad había caído. En sus ojos vi el derrumbe total de una esposa que acababa de presenciar la peor traición. Ese dolor se mostraba sin filtros, sin disimulo, pero solo duró un segundo. Ella inhaló profundo, el pecho se le hinchó. Y vi otra llama, no la llama sagrada del ritual, sino el fuego terrenal de la furia, ardiendo con fuerza en sus ojos. No dijo una palabra, no maldijo, no lloró como otras mujeres. Caminó en silencio, atravesando la multitud curiosa, y entró directamente al cuarto de almacenamiento. Con un movimiento rápido y lleno de fuerza, ella agarró la oreja de Pascual y lo arrastró fuera, hacia la luz. Aquel hombre alto y musculoso, el mismo que yo solía ver cargando sacos pesadísimos de cemento, ahora se encogía como un niño atrapado robando dulces. Se puso los pantalones a toda prisa, sin atreverse a protestar, sin levantar la vista para mirar a su esposa, simplemente dejándose llevar por ella. Me di vuelta, y mi mirada se posó a regañadientes en Dulcie. Seguía sentada en un rincón oscuro, medio cubierta con una cobija vieja y polvorienta, y empezó a sollozar. Llantos quedos, tratando de parecer frágil y lastimera, pero para mí, en ese momento, solo eran sonidos falsos, despreciables, otra actuación patética más de su parte. Mi plan había funcionado a la perfección, pero no sentía ni una pizca de satisfacción. En su lugar, una sensación de agotamiento y vacío empezó a apoderarse de mí. Y justo entonces, entre los murmullos restantes y los sollozos de Dulcie, escuché un sonido familiar. El rugido inconfundible del motor de la moto de Eduardo. Mi hijo había vuelto. Un escalofrío me recorrió la espalda. No, no ahora. La moto se detuvo al inicio de la calle. Eduardo se quitó el casco, su rostro todavía marcado por el cansancio tras una noche dura de trabajo en la obra. Pero al ver la multitud reunida frente a la casa, una sonrisa radiante se dibujó en su cara. Mi pobre niño ingenuo, quizás pensó que había alguna fiesta en el barrio o un partido callejero improvisado. «¿Qué está pasando? ¿Qué celebran?», preguntó en voz alta, con un tono alegre, claro, completamente fuera de lugar en medio de aquel ambiente tenso. Nadie respondió. En cambio, como si fuera un efecto dominó, la multitud guardó silencio. Todos miraron hacia Eduardo, luego hacia mí y después, en silencio, comenzaron a apartarse. Como el mar rojo abriéndose ante Moisés, formaron un pasillo vacío, un camino funesto desde donde estaba Eduardo hasta la puerta abierta del cuarto de Triques, donde Dulcie, su esposa, seguía encogida en una escena que no podía ser más miserable. Eduardo frunció el ceño, su sonrisa se desvaneció por completo. La confusión y el desconcierto se dibujaron en su rostro curtido por el sol. Me miró buscando una explicación, algo que lo tranquilizara. Pero ¿qué podía decirle yo? Solo pude devolverle la mirada, impotente, con el corazón hecho un nudo como si una mano invisible lo estrujara. Quise correr a taparle los ojos, pero ya era demasiado tarde. Su mirada me pasó de largo y se detuvo en la puerta. Empezó a caminar.
pasos lentos, inseguros, como si avanzara sobre hielo quebradizo. Paso a paso, se acercaba más a una verdad brutal. Cuando vio a Dulcie, su esposa, la mujer que tanto amaba, encogida bajo una cobija sucia, vi cómo toda la vida se le escapaba del rostro. Se detuvo en seco, con los ojos bien abiertos, llenos de una incredulidad absoluta, incapaz de aceptar lo que tenía ante sí. Pero eso no fue lo peor. Desde dentro de la casa, tal vez alertado por el alboroto y el silencio repentino, Emiliano abrió la puerta y salió corriendo. El niño vio el caos, la multitud, a su madre en ese estado lamentable que no podía comprender. Se asustó, sus ojos buscaban un refugio, y entonces corrió hacia mí, se escondió detrás de mis piernas. Sus manitas se aferraron a mis piernas, temblando todo su cuerpo. Ese fue el momento en que todo se derrumbó por completo. Cuando Eduardo vio a su hijo, ese niño al que adoraba, temblando de miedo detrás de su abuela, vi algo en sus ojos romperse en 1000 pedazos. No era una rabia explosiva, no era un odio ardiente, era un vacío aterrador, un dolor silencioso más devastador que 1000 gritos, más brutal que 1000 puñetazos. No dijo ni una palabra, no hubo gritos. Sus piernas se doblaron, cayó de rodillas. Ahí mismo, en el suelo de ladrillo, frente a una multitud estupefacta, mi hijo, mi hombre fuerte, se derrumbó. No lloró, solo agachó la cabeza, sus manos grandes, endurecidas por años de trabajo como albañil, temblaban mientras se las llevaba al rostro. Sus anchos hombros se sacudían, pero ni un solo sollozo escapó de su boca. Todo el callejón quedó en absoluto silencio. La satisfacción, la curiosidad, el morbo de la gente se desvanecieron por completo. Solo quedaron suspiros, miradas de lástima, cabezas que se negaban lentamente. Se miraban entre sí y luego, uno por uno, se fueron marchando en silencio, devolviéndole algo de intimidad a la tragedia irreversible de mi familia. Habían venido a ver una obra de teatro, pero terminaron presenciando un corazón verdaderamente hecho pedazos. Con cuidado, aparté los deditos de Emiliano que se aferraban a mi pierna y lo llevé adentro. No quería que presenciara nada más. Sus ojos limpios ya habían visto suficiente suciedad por hoy. Dejé a Eduardo solo en el patio, derrumbado entre los escombros de su vida. Hay dolores que solo la soledad puede empezar a curar, y yo sabía que mi hijo necesitaba su propio espacio. Mientras le preparaba un vaso de leche tibia a Emiliano para calmarlo, escuché gritos al otro lado de la calle. No eran gritos de pánico, eran rugidos de furia, llenos de poder. Curiosa, miré por la ventana de la cocina. Doña Remedios estaba llevando a cabo su propio juicio, un juicio de fuego. Ella, aún vestida de blanco, parecía ahora una diosa de la venganza. Sacaba uno por uno los objetos de Pascual de su casa y los lanzaba al medio de la calle. Camisas que él usaba para ir a misa, pantalones vaqueros con las rodillas desgastadas, sus preciados zapatos de fútbol, incluso la colección de sombreros de ala que solía ponerse para salir. Los amontonó todos en una gran pila, una pira funeraria para su matrimonio. Con una expresión fría y aterradora, tomó un pequeño bidón de gasolina y lo roció sobre el montón. Luego, sin vacilar, encendió un fósforo y lo arrojó. Las llamas estallaron, devorando todo lo que alguna vez le perteneció al hombre que la traicionó. El fuego anaranjado y rojo danzaba en la penumbra, proyectando la sombra de Remedios sobre la pared de su casa, haciéndola lucir enorme y temible. Estaba ahí, entre el humo negro que se elevaba, con las manos en la cintura, murmurando maldiciones que no alcancé a entender, pero que claramente no eran oraciones. Pascual, parado en la puerta, pálido como un muerto, solo pudo mirar en silencio cómo su pasado ardía. Los vecinos se juntaron otra vez, pero esta vez nadie se atrevía a acercarse. Observaban desde una distancia prudente, con respeto. Estaban presenciando un ritual, una purificación por fuego. Y por supuesto, los teléfonos se alzaron de nuevo. El video de El fuego del juicio de Doña Remedios se compartió a una velocidad vertiginosa, convirtiéndose en una nueva leyenda del barrio. Volví al doloroso presente dentro de mi casa. Eduardo había entrado sin que me diera cuenta. Ya no estaba en el suelo,
Se había levantado, pero la parte alegre y bondadosa de él había muerto. Su rostro era inexpresivo, frío como una roca. Caminó directo a su pequeño estudio al final del pasillo, donde guardaba sus documentos. Escuché el zumbido de la impresora, ese sonido mecánico y sin alma que rompía el silencio pesado de la casa. 10 minutos después, salió. Tenía 2 hojas en la mano. Supe lo que eran incluso antes de verlas claramente: el divorcio. Dulcie, ya vestida decentemente, estaba parada en medio de la sala, tímida. Tal vez esperaba una pelea, una escena de celos, cualquier cosa con emoción que pudiera usar para hacerse la víctima. Pero no recibió nada, solo un silencio mortal. Al ver a Eduardo, ella empezó a sollozar de nuevo, los ojos llenos de lágrimas. «Eduardo, yo te lo puedo explicar». Eduardo no la miró. Mi hijo ni siquiera consideró que su existencia mereciera una mirada. Colocó 2 hojas y un bolígrafo sobre la mesa de centro. Su voz era ronca, sin emoción alguna, como si estuviera leyendo un informe de trabajo. «Firma. A partir de hoy, entre tú y yo no hay nada. Emiliano se quedará conmigo». Sus palabras fueron como una última puñalada, cortando el último hilo de esperanza de Dulcie. Ella gritó, un grito desgarrador, y cayó de rodillas, abrazando las piernas de Eduardo, repitiendo una vez más su actuación de esposa arrepentida, esa que quizás en el pasado le había dado resultado. «Me equivoqué, sé que me equivoqué, pero por el niño, por favor, por nuestro hijo, perdóname esta vez, te juro que nunca más». Por primera vez desde que volvió, Eduardo la miró directamente a los ojos, una mirada helada, penetrante. «¿Por el niño?», repitió él, con una voz cargada de sarcasmo amargo. «¿Te atreves a decir que fue por el niño? ¿Pensaste en él cuando hiciste esa porquería en su propia casa? ¿Sabías que fue Emiliano quien lo vio todo y estaba tan asustado que fue corriendo a contárselo a mi madre?» Al oír eso, Dulcie se quedó paralizada. Cada súplica se le quedó atorada en la garganta. Las lágrimas dejaron de fluir. Finalmente entendió que ya no había nada que salvar. Su última carta, su hijo, era ahora la prueba más contundente en su contra. Y entonces su verdadera cara salió a la luz. La máscara de víctima cayó. Se levantó lentamente, se sacudió el polvo de las rodillas. La expresión suplicante desapareció, reemplazada por enojo y descaro. Tomó el bolígrafo y firmó los papeles con un gesto brusco, como si rajara el papel con un cuchillo. «Está bien, ni siquiera me importa. Criarlo solo me estorba. Quédenselo». Dicho esto, tiró el bolígrafo sobre la mesa con un clic seco. No dijo nada más. Subió directamente al dormitorio. Sacó la maleta de debajo de la cama. Escuché cómo lanzaba la ropa y los objetos personales dentro, con golpes duros y ruidosos. Menos de media hora después, Dulcie ya estaba arrastrando su maleta hacia la puerta. No me miró. No miró a Eduardo y, por supuesto, no miró hacia el cuarto de Emiliano. No pronunció una sola palabra de despedida. La puerta principal se cerró de golpe detrás de ella. El sonido de las ruedas de su maleta sobre el empedrado del callejón se fue apagando poco a poco, hasta desaparecer. La casa quedó sumida de inmediato en un silencio pesado, una quietud más sofocante que todos los gritos y discusiones anteriores. Miré al sofá. Emiliano se había quedado dormido. Tal vez el susto y la tensión lo habían dejado sin fuerzas. Su carita de ángel en medio del sueño lucía tan en paz, una paz tan dolorosamente contrastante con la tormenta que acababa de arrasar su vida. Le cubrí suavemente con una manta delgada, rezando en silencio para que esta noche las pesadillas no vinieran a buscarlo. Eduardo seguía sentado, inmóvil, en el viejo sillón que le dejó su padre. Parecía una estatua esculpida con dolor, los ojos fijos en el vacío frente a él, justo donde Dulcie había estado parada hacía unos minutos. El café que le preparé estaba frío, olvidado sobre la mesita al lado suyo. El silencio era tan profundo que podía escuchar cada tic del reloj de péndulo en la pared. Cada segundo que pasaba era como una cuchillada en mi paciencia. Ya no podía soportarlo. Me senté frente a él. Me incliné un poco y puse mi mano suavemente sobre la suya, grande, callosa. Su piel estaba áspera y helada. «Hijo», empecé a decir,
pero mi garganta se cerró. ¿Y qué se supone que debía decir yo? ¿Consolarlo? ¿Qué sentido tienen esas frases vacías frente a un dolor tan grande? Eduardo por fin se movió. No me miró, seguía con la vista perdida en el vacío, pero habló. Su voz era ronca y quebrada, como si fragmentos de vidrio le desgarraran la garganta al salir. No es la primera vez, mamá. Esa frase fue como un rayo cayendo de repente. Me quedé helada y la mano con la que le estaba sosteniendo la suya se apretó sin querer. ¿Qué dijiste? Empezó a contar. Su voz era monótona, sin emoción alguna, como un robot recitando un informe trágico. Ocurrió hace casi un año. Ese día, él estaba trabajando en una obra de construcción cerca de casa. A mediodía se largó una lluvia fuerte, así que el jefe dejó que los obreros se fueran temprano. Él no llamó antes, quería darle una pequeña sorpresa a su esposa, compartir con ella un almuerzo tardío y cálido con el sonido de la lluvia de fondo. Pero al empujar la puerta de casa, la sorpresa fue para él. Justo en el sofá donde Emiliano dormía la siesta, vio a Dulcy y Pascual enredados. Dice que en ese momento no sintió rabia, solo sintió que su mundo estallaba en 1000 pedazos, que los oídos le zumbaban, que no podía respirar. Agarró a Pascual del cuello y lo echó de la casa a empujones, como al perro miserable que era. Y por primera vez en su vida, levantó la mano para golpear a Dulcy, la mujer a la que había jurado proteger para siempre. Pero no lo hizo. La mano se le quedó suspendida en el aire, porque Dulcy lloró. Se arrodilló, lo abrazó por las piernas y le suplicó entre lágrimas. Le habló de la soledad, de que Eduardo siempre estaba trabajando desde muy temprano hasta altas horas. Le dijo que fue un error, un momento de debilidad, nada más. Le juró que lo amaba, que Emiliano necesitaba a su papá, que no podía vivir sin ellos, que esa familia era todo para ella. Y Eduardo, mi hijo bueno y confiado, se ablandó. Eligió creer en esas lágrimas. Eligió perdonar lo imperdonable. Incluso se culpó a sí mismo, pensando que tal vez había sido por no dedicarle suficiente tiempo, por haberla dejado sola. Quería que Emiliano tuviera un hogar completo, con papá y mamá. Le puso una única condición: cortar de raíz. Ningún contacto más con Pascual. Y Dulcy aceptó sin dudar. Durante los meses siguientes, interpretó a la esposa arrepentida a la perfección. Cuidaba mejor de la casa, decía palabras más dulces. Hizo que mi hijo creyera que la pesadilla había terminado. Pero en el fondo, la semilla de la duda ya había germinado. Eduardo notaba que Dulcy borraba el historial de llamadas y mensajes, que se sobresaltaba cada vez que él tomaba su teléfono por accidente, pero intentó ignorar esas señales. Se decía que estaba siendo paranoico, que estaba arruinando su propia felicidad por desconfiar demasiado. Me engañé a mí mismo, mamá, dijo Eduardo, y esta vez, una lágrima, la primera y la única, por fin rodó por su mejilla curtida por el sol. Creí que si me esforzaba más, si la quería más, todo estaría bien. Me equivoqué. Respiró hondo y ahora su voz estaba empapada de amargura. La gota que derramó el vaso no fue haber sido traicionado otra vez. Para eso ya casi estaba preparado. Fue que se atrevieran a hacerlo en el cuarto de almacenamiento, dentro de nuestra propia casa, sabiendo que nuestro hijo podía verlos en cualquier momento. Y lo peor de todo fue que dejaron que Emiliano, el hijo de mi hijo, presenciara esa escena. Lastimaron al niño y también me lastimaron a mí, la persona que él más respeta. Él puede soportar cualquier cosa que le hagan, pero nunca podrá perdonar que hayan herido a quienes más ama. Al escuchar eso, no pude quedarme sentada. Me levanté, caminé hacia él y abracé sus hombros anchos que ahora temblaban. Resulta que durante todo un año, había cargado con ese dolor y esa incertidumbre solo. Había vivido en un matrimonio falso, intentando remendar algo que ya estaba roto, solo por proteger a su familia. La llama de rabia que sentía por Dulcy, que creía ya apagada, volvió a encenderse, más fuerte que nunca. La vida, por muy rota que esté, tiene que seguir. Pasaron varios meses en una paz frágil. Eduardo y yo hicimos todo lo posible por crear una rutina normal, un entorno seguro para Emiliano. Lo llevábamos al parque cada fin de semana,
Le leíamos cuentos cada noche, llenábamos los vacíos de su vida con el doble de amor. Parecía que poco a poco iba olvidando aquel día horrible. Ya no se despertaba sobresaltado en las noches, y lo más importante, nunca volvió a mencionar a su madre, como si su memoria infantil hubiera borrado a esa mujer por instinto de protección. Limpié toda la casa, reuní todo lo que era de Dulcie, ropa, cosméticos, adornos llamativos, y los metí en grandes cajas de cartón para llevarlos al basurero. Lo hice de forma cruel y decidida, como si realizara un rito de purificación, queriendo borrar toda huella de su existencia en esa casa. Eduardo se sumergió en el trabajo como un loco. Tomó más proyectos, hizo horas extras, se exprimió al máximo para no tener tiempo de pensar, de sufrir. El callejón donde vivíamos también recuperó su calma habitual. Aquella historia de infidelidad, que antes fue tan comentada, ahora solo era un susurro entre las vecinas en las charlas de café. Esa paz fingida duró hasta una tarde a finales de otoño. Estaba regando tranquilamente mis macetas de geranios cuando un taxi viejo se detuvo frente a la casa. Se abrió la puerta y Dulcie bajó. Casi se me cae la regadera. Había cambiado por completo. Ya no era la nuera hermosa y radiante de antes. Estaba flaca, demacrada, con ojeras profundas como pozos. Su ropa era desordenada y de aspecto barato. Su apariencia vibrante y llena de vida había sido desgastada por una vida desenfrenada y sin rumbo, dejando solo una cáscara deshecha. Se acercó tímidamente al portón con una voz suplicante y débil. «Mamá, se lo ruego, déjeme ver a Emiliano un momento, solo un momento. Lo extraño mucho». La miré, con sentimientos encontrados. Una parte de mí quería cerrar el portón de golpe, gritarle en la cara que no tenía derecho. Pero otra parte, la parte de madre, de abuela, dudaba. Al verla tan destrozada, por un instante sentí lástima. Al final, la mirada de madre que hay en mí se ablandó. «Está bien», dije, con voz fría. 15 minutos, y yo estaré presente. El encuentro fue tenso, sofocante. Emiliano, que estaba jugando dentro de la casa, se quedó paralizado al ver a su madre. Parecía tenerle un poco de miedo a esa mujer desconocida y demacrada. No corrió hacia ella, ni dijo «mamá». Dulcie intentó abrir los brazos para abrazarlo, pero el niño se echó hacia atrás, se aferró a mí. Durante los 15 minutos, Dulcie solo hizo llorar y lamentarse de su vida difícil, mientras Emiliano permanecía en silencio, mirando al suelo. Cuando se cumplió el tiempo, me levanté decidida. «Ya basta, vete». Y fue en ese momento cuando mostró su verdadera cara, como una serpiente que muda de piel. La cara de víctima desapareció, reemplazada por una expresión de enojo y desafío. «No me voy a ir a ningún lado», dijo, con un tono lleno de veneno. «Emiliano es mi hijo. Ustedes no tienen derecho a impedirme verlo. Los voy a demandar para recuperar la custodia». Solté una risa seca, más fría que el viento del norte. ¿Demandar? ¿Con qué cara? ¿Con la de una madre que firmó voluntariamente la renuncia a la custodia y se fue sin decir una palabra? ¿O con la de una adúltera a la que todo el vecindario vio con las manos en la masa? Mis palabras le echaron más leña al fuego. La empujé hacia afuera, pero no se iba. Empezó a gritar, a insultar a los 4 vientos desde la puerta, diciendo que Eduardo y yo la habíamos engañado, que habíamos arruinado su vida. Pero eso solo fue el comienzo. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla constante. Dulcie contrató a unos tipos tatuados, con pinta de maleantes, que se instalaban en una cafetería justo frente a mi casa. No nos golpeaban ni amenazaban directamente. Solo se sentaban ahí todo el día, fumando y mirando hacia nuestra casa con ojos provocadores. Su presencia era como una nube negra que nos tenía a Emiliano y a mí encerrados, con miedo de salir. Y para empeorar las cosas, buscó a Pascual. Ese cobarde, después de que doña Remedios lo echara de su casa y se convirtiera en la burla del pueblo, andaba como alma en pena, sin techo ni rumbo. Fue fácil para Dulcie traerlo de su lado. Tenían un enemigo en común, un mismo objetivo: venganza. Y así comenzó su campaña de terror nocturno. Lanzaban piedritas contra la ventana de mi cuarto. No las rompían,
pero sí hacían ruidos repentinos que me hacían brincar del susto en plena noche. A veces se paraban borrachos al final de la calle, gritando groserías, diciendo que Eduardo era un inútil en la cama y que yo era una bruja maldita que había destruido a su familia. Pero cometieron un error imperdonable. Subestimaron la fuerza de esta comunidad y el resentimiento que ya hervía en silencio. Los vecinos, que habían presenciado toda la historia, estaban hartos de estos dos sinvergüenzas. Doña Pepa, que vivía enfrente, una mujer gorda y de mecha corta, cada vez que veía a esos tipos sentados en la cafetería, salía con su cubeta de agua sucia y se las echaba en los pies, obligándolos a levantarse de un salto. Don Carlos, un exmilitar jubilado, cada vez que Pascual asomaba por la cuadra, sacaba su escopeta y se sentaba en el porche a limpiarla con toda la calma del mundo, mandando un mensaje claro sin decir palabra. Y por supuesto, los teléfonos no dejaban de grabar. Cada insulto, cada acto de acoso, cada show de Dulcy y Pascual era grabado y subido directo al grupo de Facebook del barrio. Cuanto más escándalo hacían, peor quedaban ante los ojos de todos. Su campaña de terror empezó a parecer más patética que intimidante. Ya nadie les prestaba atención. En lugar de miradas curiosas, ahora solo recibían desprecio. Las puertas se cerraban en sus narices apenas aparecían. Eduardo llamó a la policía varias veces, pero lo único que hacían era tomar nota y advertirles. «Avísenos cuando rompan algo o agredan a alguien, señor», dijo con fastidio un agente joven. Supe entonces que no podía quedarme esperando a que la ley hiciera algo. Tenía que terminar esta farsa con mis propias manos, de una vez por todas. Empecé a fijarme más. Durante esas visitas de escándalo frente al portón, noté que los ojos de Dulcy no se enfocaban solo en mí o en la casa. Siempre lanzaba miradas hacia la ventana del estudio de Eduardo. Ese era el lugar donde, cuando todavía era mi nuera, sabía perfectamente que guardábamos documentos importantes y algo de dinero en efectivo en una vieja caja fuerte. Pude ver la codicia en sus ojos. La necesidad y la avaricia la habían convertido en una fiera hambrienta. Y una fiera hambrienta, tarde o temprano, siempre actúa de forma desesperada. Un plan empezó a tomar forma en mi cabeza, frío y preciso. Esa noche le conté a Eduardo mi idea. Al principio, mi hijo se opuso con firmeza. «No, mamá, es demasiado peligroso. ¿Y si te hace algo? No quiero que te arriesgues por esa gente». Estaba preocupado. La imagen de un padre fuerte y decidido en él todavía no lograba superar el miedo a perder a alguien. Le tomé la mano con voz decidida. «Eduardo, escúchame. Una fiera solo es realmente peligrosa cuando todavía tiene salida. Una fiera acorralada solo tiene desesperación. No me va a hacer daño, solo quiere dinero. Y nosotros le vamos a dar la oportunidad de cavar su propia tumba». Le expliqué paso a paso cada detalle de la trampa. Finalmente, al ver la determinación en mis ojos, aceptó. Empezamos a prepararlo todo. Creábamos a propósito una oportunidad perfecta. El viernes por la tarde, Eduardo manejó el coche llevándome a mí y a Emiliano fuera de casa. Condujo a propósito muy despacio por la callejuela, bajó la ventana y le gritó a doña Pepa, que barría el patio. «Buenas tardes, doña Pepa. Nos vamos los tres a pasar el fin de semana en casa de la abuela en Irapuato. Seguro regresamos hasta el domingo en la noche». Yo sabía con certeza que Dulcy o alguno de sus secuaces estaba observando desde lejos. Dimos vueltas por la ciudad como una hora, esperando que anocheciera por completo. Luego, regresamos en secreto por el camino trasero, apagamos las luces del coche desde lejos y nos metimos a casa de doña Pepa. El coche quedó bien escondido en su cochera. Después caminamos, sigilosos como ladrones, hasta nuestra casa por la puerta trasera, que casi nunca usábamos. La casa estaba completamente oscura, en silencio absoluto. Eduardo, con la destreza de un albañil, instaló rápidamente una diminuta cámara oculta en el estante de libros, con el lente apuntando directamente a la caja fuerte. Todo estaba listo. No nos atrevimos a encender las luces. Solo nos sentamos a esperar en el cuarto de Emiliano, en el segundo piso. La puerta entreabierta, lo justo para poder ver las escaleras. Nos sentamos en la oscuridad, conteniendo la respiración, sin decir palabra, solo comunicándonos con la mirada bajo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana.
El tiempo pasaba lentamente, asfixiante. Las 11, las 12. Empecé a preocuparme. ¿Acaso la había juzgado mal? Pero entonces, cerca de la 1 de la mañana, oímos un ruido, un clic muy leve, pero clarísimo en el silencio de la noche. Venía de la ventana de la cocina. Esa ventana llevaba tiempo con el pestillo flojo, un detalle que solo alguien de la casa podía saber. Una sombra pequeña, ágil, se coló adentro. Era Dulcy. Iba descalza para no hacer ruido, con una linterna pequeña en la mano, y el haz de luz barría el suelo. Lo que me sorprendió fue que venía sola, sin Pascual, sin los chicos tatuados. La avaricia la había llevado a no querer compartir, a actuar sola. Se movía con la familiaridad de alguien que había vivido ahí. Fue directo al despacho, sin titubear. A través de la pantalla del celular conectada a la cámara, la vimos alumbrar la caja fuerte. Luego sacó de su bolso una pequeña palanca. Empezó a forzarla. El sonido del metal raspando, el rechinar, los dientes apretados de ella haciendo fuerza. Todo resonaba en ese silencio. Forzaba la caja con torpeza, con frustración, con desesperación. Fue entonces cuando actuamos. Eduardo, siguiendo mi señal, presionó el interruptor principal. Todas las luces de la casa, desde la sala, la cocina hasta el pasillo, se encendieron al mismo tiempo. La luz repentina hizo que Dulcy se sobresaltara. Gritó con todas sus fuerzas, soltando la barreta que cayó al suelo con un clang ensordecedor. Se giró bruscamente, entrecerrando los ojos aún no acostumbrados a la luz, y se quedó paralizada al vernos a Eduardo y a mí plantados en la puerta de la habitación. Su rostro pasó por una sucesión de emociones, de una sorpresa absoluta, a un miedo descontrolado y finalmente a un odio furioso al darse cuenta de que había caído en la trampa. «Ustedes dos me tendieron una trampa», siseó entre dientes, con una voz cargada de veneno. «No», respondí con calma, levantando el celular con el número de la comisaría ya marcado en la pantalla. «Tú misma entraste en la trampa por tu propia codicia». Y presioné el botón para llamar. Cuando llegó la policía, tenían en sus manos pruebas irrefutables. Dulcy fue atrapada en el acto, la herramienta del delito estaba tirada en el piso y un video nítido mostraba todo el proceso de allanamiento e intento de destrucción de propiedad. La noticia de su arresto por robo se esparció por todo el vecindario esa misma noche. Pascual, al enterarse, se asustó como una rata. A la mañana siguiente, vieron que había empacado sus pocas pertenencias restantes y desaparecido del barrio sin decir una palabra. Huyó, dejando a su amante sola frente a las consecuencias. Unos días después, doña Remedios vino a mi casa. No dijo nada sobre Pascual, ni una sola mención de su exesposo. Solo colocó en la mesa una gran canasta de frutas frescas. Antes de irse, me miró directamente a los ojos y dijo: «Gracias, doña Elena. Usted me ayudó a limpiar la última basura que me quedaba». Desde entonces, la fama de doña Remedios en la zona se volvió aún más impresionante. La gente no solo acudía a ella para sacar malos espíritus de sus casas, sino que también se corría el rumor de que era capaz de sacar a las amantes con igual eficacia. Dulcy tuvo que enfrentar una larga lista de cargos imposibles de negar: allanamiento de morada, destrucción intencional de propiedad y alteración del orden público por los incidentes previos que todo el vecindario había documentado. Con antecedentes nada limpios y sin nadie que se ofreciera a pagar su fianza, recibió una sentencia justa. Su vida, que pudo haber sido muy bonita, fue destruida por sus propias manos, por su codicia y su rencor. Ya no sentía odio ni satisfacción, solo quedaba un vacío y una vaga lástima. La tormenta había terminado de verdad. Cuando todo se calmó y los chismes en el callejón se trasladaron a otros temas, lo primero que hice fue llamar a un equipo de albañiles. Eduardo pensó que iba a demoler por completo la maldita habitación de almacenamiento, pero no lo hice. Derrumbarla sería aceptar que aún tenía poder sobre nosotros. Elegí transformarla. Pedí que tiraran por completo la pared gruesa y sombría que la separaba del patio trasero. En su lugar, instalaron un gran ventanal de vidrio corredizo, que podía abrirse de par en par para dejar pasar la luz y el viento.
Botamos todos los objetos viejos y húmedos, fregamos bien el piso y pintamos las 4 paredes con un suave color verde menta. Eduardo, con sus propias manos hábiles, construyó estanterías de madera de pino, y el aroma a madera nueva impregnó todo el espacio. Colocamos ahí un sillón tapizado en lino, una lámpara de lectura con luz cálida, y llenamos los estantes con cómics, libros para colorear de Emiliano y novelas que yo adoraba. Ese lugar, que fue testigo de la suciedad y la traición, donde 2 almas perdidas estuvieron atrapadas, ahora era un rincón de paz, lleno de luz y conocimiento. La habitación renació, y yo creo que nuestra familia también. Nuestra vida volvió, por fin, a su cauce. Por las mañanas, suelo preparar una jarra de café bien aromático, la llevo a la nueva sala de lectura y me siento en un sillón mullido, saboreándola mientras observo a Emiliano completamente absorto, dibujando o moldeando figuras de arcilla. La luz del amanecer entra por la gran ventana de cristal, calentando no solo la habitación, sino también mi alma. Por las tardes, salgo al patio a cuidar mis macetas de geranios, que siguen floreciendo valientemente después de la tormenta. Mi grupo de amigas se reúne cada fin de semana. Hacemos pasteles, tomamos té y nos contamos historias sin principio ni fin sobre los nietos, sobre telenovelas. El dolor de mi familia ya no es el tema principal. Ha quedado atrás. Eduardo ha tardado más en sanar. Las heridas del corazón no se curan tan fácil como los raspones de la piel. Las primeras noches aún escuchaba sus vueltas en la cama, suspiros profundos y tristes saliendo de su cuarto. Pero el trabajo fue la mejor medicina. Aceptó un proyecto importante, construir un complejo comercial en León, a casi 2 horas en coche de casa. Suele salir al amanecer y volver cuando ya es de noche. Pero esa rutina tan exigente, ese cansancio físico, lo ayudaron a mantenerse firme. Ya no tenía tiempo de ahogarse en el pasado, y dejó de huir. Ahora dedica todo su escaso tiempo libre a Emiliano. Ya no son solo padre e hijo, se están volviendo verdaderos amigos. A menudo los veo concentrados armando un set de Lego enorme con miles de piezas, o sentados juntos en el sofá viendo un partido de fútbol, gritando de emoción cuando hay un gol. La sonrisa ha empezado a regresar al rostro de mi hijo, aunque a veces todavía se nota cierta tristeza en su mirada. Una noche, mientras los 3 veíamos una película animada, Emiliano se giró hacia mí, recostó su cabeza en mi regazo y me hizo una pregunta que yo sabía que tarde o temprano llegaría. «Abue, ¿mamá ya no va a volver?» Su voz era muy bajita, no era un reproche, solo una duda. Tomé suavemente el control remoto y apagué el televisor. Lo giré hacia mí, mirándolo directo a los ojos claros de niño. Sabía que mi respuesta definiría cómo entendería la ausencia de su madre en el futuro. No le mentí, tampoco hablé mal de Dulcy. Solo le dije, «Mamá eligió otro camino, hijo, un camino donde no estamos tu papá y tú, pero aquí estás con tu papá, conmigo, somos una familia, y siempre vamos a estar contigo, quererte mucho». Emiliano me miró por un buen rato, luego asintió. Fue un asentimiento lento, como si hubiera entendido, o al menos aceptado. Volvió a recostar su cabeza en mi regazo, con la vista puesta en la pantalla apagada. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, era lleno de comprensión. Levanté la vista y miré hacia el patio por la gran ventana. Las luces de la calle ya estaban encendidas, tiñendo de dorado la tranquila callecita. Vi la camioneta de Eduardo llegar. Se bajó del auto y cerró con llave el portón con cuidado. Como si lo hubiera presentido, alzó la vista, miró hacia la ventana y me vio observándolo, y sonrió. Una sonrisa sincera, sin rastro de incomodidad. Una sonrisa cansada después de un día duro de trabajo, pero también llena de calidez y paz. La paz había regresado de verdad a nuestro hogar. No esa calma tensa y falsa antes de la tormenta, sino una paz clara, fresca, como la que queda después de que la lluvia se va y aparece el arco iris. Una paz reconstruida desde los pedazos, más fuerte, más auténtica y más valiosa que nunca. Jamás deseé que una tragedia cayera sobre mi familia, ni mucho menos me alegró ver la verdad salir a la luz de una forma tan cruda y dolorosa. Pero quizá lo más aterrador no sea la traición en sí, sino el silencio prolongado que la encubre. Yo también me quedé en silencio. También quise cerrar los ojos y fingir que no pasaba nada, pensando que el amor y el perdón lo podían curar todo.
Pero la verdad es que hay grietas que, si no se reconocen y se enfrentan con firmeza, se convierten en abismos capaces de tragarse a toda una familia. La vida me enseñó que hay momentos en los que una debe ser fuerte, no solo para protegerse a sí misma, sino también para cuidar a quienes son más vulnerables y dependen de una. Si yo no hubiera hablado, si no hubiera actuado, Emiliano crecería con una imagen distorsionada del aguante y la resignación. Por eso, si hay algo que quiero decirle a quienes están escuchando mi historia, es esto: nunca cambien una paz falsa por la verdad. Sean valientes y enfrenten el dolor de frente, porque solo así podremos seguir adelante de verdad, con el corazón en su sitio y un hogar donde ya no haya espacio para la oscuridad. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia para que nuestro contenido siga mejorando. Dios siempre bendice y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en esta pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.